Bueno, pues el primer ayuntamiento democrático a través de María Rondo, una de las concejalas que había entonces, se planteó planificar la acción social en la ciudad. Entonces contrató un grupo de 7 personas, entre las que estuve yo, para iniciar esa labor. Inmediatamente vimos que las mujeres teníamos que trabajar con ellas, pues porque era un momento social en que las mujeres estaban demandando atención de la administración, estaban demandando educación, estaban demandando trabajo, planificación familiar, centros de salud, etcétera. Y todo aquello fue aprovechar con un programa municipal aquella energía que las mujeres tenían en los barrios para tratar de reflexionar con ellas, de plantearnos un poco hacia dónde queremos ir y lo que hoy llamaríamos realmente las escuelas de empoderamiento de las mujeres. Fue aquello, ¿no? Fue un boom tremendo que en muy poquitos años teníamos miles y miles de mujeres en la ciudad trabajando en los talleres de promoción de la mujer y aquello nos desbordó. Con la inauguración de la Casa de la Mujer en el año 90 planteamos y se han desarrollado unos proyectos que yo creo que han ayudado a muchas mujeres, ¿no? Primero fue un aspecto muy importante en el tema educativo para intentar que las mujeres tuviesen algunas titulaciones que no tenían en formaciones básicas, en formaciones profesionales, pero inmediatamente reivindicaban la necesidad de un trabajo. Ellas, para sentirse independientes, para sentirse libres, para sentirse autónomas, se daban cuenta de que necesitaban la independencia económica y el trabajo fuera de casa. Otro de los programas que no hubo más remedio que iniciar y que costó un poquito fue el de la violencia contra las mujeres. Nosotros habíamos observado cómo en esos grupos pequeños que trabajábamos con ellas estaban las mujeres como normalizando y soportando dosis más o menos pequeñas o más o menos grandes de violencia en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, y ellas no eran conscientes de eso. Y entonces todo eso tuvo que salir a la luz y costó unos años, como digo, del año 90 nos costó 6 meses que las mujeres empezasen a venir y hoy cada año en la Casa de la Mujer se atienden en torno a 1000 mujeres de violencia de género.